El resto es que puedan venir ante tu presencia y alabarte, Señor, y glorificarte por tu gran obra y tu gran amor que nos ha mostrado, que nos llamaste, nos escogiste y nos hizo hijos suyos. Y te alabamos y te agradecemos, Señor. Oh Señor, te pedimos que podamos aprender a adorarte y adorarte de corazón, y que nuestro caminar contigo, Señor, vaya creciendo, y que nuestra fe en ti sea fundamentado en tu palabra, Señor, para que las tribulaciones, las dificultades que nos azotan todo día no nos puede distraernos de la bendición de ser su hijo y de saber que tú vas a cumplir con tus promesas. Gracias, Señor. Te alabamos para siempre en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Me alegra ver a todos que están aquí hoy. Y hermanos, quiero decirles, si están visitando con nosotros, les damos la bienvenida. Nosotros como iglesia deseamos que todos lleguen a conocerlos al Señor. Si tú lo conoces, gloria a Dios, y siempre está bienvenido para estar con nosotros alabando al Señor. Hermanos, hemos estado hablando sobre José las últimas semanas. La primera semana hablamos del hogar de José, la situación en que él vivía, la corrupción que existía con sus hermanos, su sociedad, incluyendo su padre, que daba un ejemplo terrible. Pero también aprendimos que su padre, cuando tuvo el encuentro con el Señor, él tuvo aquella lucha y peleó toda la noche con el Señor, y terminó siendo transformado, que su nombre fue cambiado de Jacob, el engañador, a Israel, o el príncipe de Dios. La semana pasada hablamos de que Dios va a bendecir el corazón del hombre, y vimos a donde José, por alguna razón diferente que sus hermanos, fue un joven puro ante Dios. Fue honesto con su padre, fue honrado por su padre, por quien él era y que él hacía. Recibió honor y posición como resultado de su honradez. Y vimos el odio que creó entre aquellos que creían que lo merecían simplemente por ser el primero en nacer, o ser los mayores o los más viejos. Pero Dios honró a José. Hoy, hermanos, queremos continuar en el capítulo 37 y queremos hablar, hermanos, sobre algo un poco difícil. Y para nosotros los cristianos, hermanos, vivimos en unos días hoy en día a donde, no sé, hemos creado este ambiente, este concepto de que si yo soy fiel al Señor, yo hago todo que el Señor me mandó a hacer, yo amo a mi mujer como Dios manda que la ama, cuido y educo a mis hijos como Dios manda, traigo al Señor mis ofrendas y mis diezmos al Señor, asisto a su iglesia, que yo voy a sentir las bendiciones de Dios y voy a sentir esta bendición derramada sobre mí, y todos mis problemas y todas mis dificultades se desaparecerán. Y hemos creado este concepto de que nosotros estamos caminando en este jardín de rosas y que podemos demandar de Dios y reclamar a Dios cuando nos pasa momentos difíciles. Y eso es el engaño que viene del enemigo de Dios para distraer al pueblo de Dios, porque nosotros vivimos en un mundo, hermanos, y viviremos de este mundo. Y Jesús dijo: el que vive este mundo, tribulaciones tendrán. Voy a tener dificultades con mi mujer,
Aún siendo un pastor, siendo misionero, habiendo estado casado por 40 años, sigo teniendo problemas con mi mujer. Porque somos individuos, no somos robots, no somos computadoras que podemos programar para actuar de cierta forma. Mi carácter interfiere con mi relación con mi mujer. Y voy a tener dificultades, voy a tener rebeldía con mis hijos. Haciendo trabajo como honrando a Dios, puedo tener problemas con mis empleados o el que me es jefe mío. Sirviendo al Señor como pastores, dedicándonos, sufriendo por la obra, sacrificando muchas veces tiempo con nuestros hijos, sacrificando económicamente, y de repente la obra que hemos hecho y el trabajo que hemos hecho vemos caer, vemos bajar. Y hoy queremos hablar de esto, hermanos, porque tiene que ver con José y su vida que él vivió, en el ambiente que vivió, honró a Dios. Y fue honrado por su padre y fue confirmado por Dios con sueños y promesas a él. Pero vemos varias cosas, hermanos, y queremos hablar de dos cosas hoy. Y cuando concluimos vamos a terminar pensando en ellas de nuevo. Una es, hermanos, es que la vida es injusta. Y si vivimos en este mundo, vamos a encontrarnos con injusticia. Nuestra novia nos va a traicionar, nuestro novio va a mentir de nosotros, nuestros compañeros, nuestros mejores amigos nos traicionan. La vida es injusta. Vamos caminando y caemos. Siempre va a pasar. Y también tenemos que ver la terrible naturaleza del pecado, hermanos. Y por la naturaleza tan terrible del mundo en que vivimos, las consecuencias de la injusticia en el mundo, aún sobre nosotros, vamos a experimentar. Y va a existir. Y no importa cuánto tú ayunas, cuánto tú oras, cuántas veces tú vienes a la iglesia, si tú vives en este mundo, va a tener tribulaciones. El secreto es no permitir que las tribulaciones que ustedes verán al estudiar José en las próximas semanas, aún en medio de las tribulaciones, las promesas de Dios van a cumplir. Y Dios cumple con su palabra. Hermanos, hay tres cosas que queremos ver bien rápido. Uno es la forma, son tres cosas que las tres se pueden ver como son representantes de Jesús y la humanidad. Y queremos hablar de tres cosas sobre José que es importante. Empezando con los versículos 12 al 14, tenemos capítulo 37, Génesis 37, empezando con el versículos 12 al 14. Génesis 37. ¿Qué fue que dije antes? Fue Génesis, ¿no? Bueno, ok. Si no, hay que recordar, ya la vejez me está agarrando. Es Génesis 37, empezando con el versículo 12. Y tenemos a Jacob llamando a su hijo para hablar con él. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, Jacob, Israel, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas, nuevas.
y lo envió desde el valle de Hebrón. Y cuando José, ahí empieza la segunda parte. El padre de José, Israel, manda a José a ver a sus hermanos. Y yo me puse a pensar, hermanos, y tal vez es un asunto de todo padre. Nosotros preferimos, y sabiendo que nuestros hijos son rebeldes, y a veces aún viendo nuestros hijos lo que hacen, ¿cuántas veces no hemos visto? Agarran un sinvergüenza pandillero en la calle, con sangre en las manos y toda la maldad que hace, y ve a la madre dice, ay no, mi hijo es bueno, mi hijo es un muchachito bueno. Yo estaba viendo en las noticias hoy y hice el comentario con Betty. Lo encontré interesante, la justicia norteamericana, que aquel tipo que entró en el cine allá en Colorado mató 12 personas a tiro, como que estuviera matando gallinas. Lo condenaron con todos los cargos. Ahora empieza el juicio si va a recibir cadena perpetua o si lo van a matar. Y las noticias dicen que la ley tiene 3 fases. Una es la acusación, la presentación del fiscal ante el jurado de todo lo que él hizo y todas las pruebas que hizo y que ellos habían llevado y aceptado y acusado a él. La segunda fase es que el abogado defensor puede llamar todas las personas que quieren, que vienen a hablar bien del asesino. Y en la corte, todo llamaron hasta los profesores, y los profesores y la fiscal o la fiscal o la defensora del acusado le dice, ¿tú conoces a este joven? Sí, sí, yo lo conozco, yo fui su profesor en el 5º grado. ¿Y cómo era él? Era un muchacho dulce, muchacho bueno, él hacía todo bien. Y un testigo tras otro, ¿tú conoces a este muchacho? Sí, lo conozco. ¿Qué dice de él? Él es un muchacho honesto, él ha hecho todo, me ayudó, yo tuve un problema en mi casa y llegó allá y me ayudó, tratando de convencer al jurado de lo que él hizo en aquel momento en matar a toda aquella persona. Fue algo extraño, pero eso no era él. Y en la última parte, las familias de los que mataron, ellos pueden levantar y hablar lo que ellos han sufrido, lo que han pasado en sus vidas. Hablan de la persona que mató. Y después el jurado va a decidir. Pero yo encontré interesante como los padres y los amigos de este asesino, que sin piedad buscó la gente lo más débil posible, los encontró en un lugar a donde no tenían defensa, no había donde podía correr, bloqueó las puertas y empezó a matarlos. Y la madre dice, pero mi hijo es un hijo bueno. Y yo me pongo a pensar en Jacob, con todo lo que había. Mira el versículo 4. El versículo 4 habla del odio que sentía sus hermanos. Y dice, viendo a sus hermanos que su padre había amado a José más que ellos comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Estos hermanos odiaban y tenían un rencor contra José. Y por alguna razón, quizá como padre uno piensa que, eso no puede pasar. Mis hijos no harían eso. Ese habladera de ellos son así. Pero como quiera, él mandó a José a ir a un lugar a investigar, porque recuerda la semana pasada, José reportaba a su padre de la maldad de sus hermanos.
Y eso les enojaba aún más. Y su padre le manda a ir a un lugar peligroso. Y es un retrato, es una semejanza de Dios Todopoderoso mandando a Jesús a este mundo. Jacob, quizá por ignorancia, quizá pensando de que sus hijos no harían maldad, no sé. Pero Dios sabía la condición del hombre y envió a Jesús. Y hay unos estudios profundos que han hecho de las similaridades de lo que pasó con José y lo que pasó con Jesús. Y uno es ser enviado. Y estos versículos empiezan a hablar de que él fue enviado y él fue obediente en venir, en ir. La obediencia, hermanos, es clave. Lo que hablamos el domingo y hablaremos mañana de nuevo sobre la adoración. La obediencia es una reflexión de nuestro respeto y amor a Dios o a nuestros padres. Pues la Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres. Dice a la congregación que debemos someternos y obedecernos a los pastores que ha puesto sobre nosotros. No porque son perfectos, sino porque Dios lo puso para que nosotros podamos desarrollar bien ante Dios. José fue obediente, Jesús fue obediente a su padre. Dos, hermanos. La devoción de Josué. Yo encontré eso interesante al estudiarlo. De los versículos 13 al 17, encontramos que, empezando con la última parte del versículo 14, mire lo que dice. Y cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó. En primer lugar, hermanos, si tú vuelves al capítulo 32, recuerdo cuando yo les hablé de los hermanos, bueno, vamos a volver atrás, quiero que lo miren bien. En el capítulo 32, la hermana de José fue tomada y violada. Yo les conté la historia. El que la violó se enamoró con ella. Decidió que él quería casarse con ella. Y entonces, en su decisión de casarse con ella, él trató con sus hermanos y trató de hacer la paz con ellos, ofreciéndoles ganado, ovejas, para que permitiera que su hermana casara con el hombre que la violó. Y los hermanos aceptaron. Dijeron, está bien, pero para hacerlo ustedes todos tienen que circuncidarse. Entonces reunieron toda la gente, todos los hombres, y dijeron, mira, él era jefe y habló con sus siervos, mira, yo me voy a casar con ella, pero tenemos que circuncidarnos. Y mientras ellos fueron circuncidados y estaban doloridos, enfermos, los dos hermanos mataron a todos por la espalda con un cuchillo, lo cuchillaron por la espalda, lo mataron a todos. Y en ese lugar fue a donde ellos dijeron a su padre que iban a apacentar el rebaño. Y entonces el padre, preocupado, manda a José por allá. José llega y dice que él está dando vuelta por aquel lugar, perdido, no los encuentra. Y un señor viene y le acerca, dice, ¿qué le está buscando? Yo busco a mis hermanos, contestó José. ¿Podrá usted indicarme para dónde fueron? Y en el versículo 17 dice, mira, ya se han marchado de aquí y se han ido
le informó el hombre, y les oí decir que dirigían a Dotán. Entonces José siguió detrás de ellos. José era persistente en su obediencia, hermanos. No fue una obediencia que buscaba la primera excusa para no hacer y servir. Y quizás es algo que tú y yo necesitamos aprender. Porque es fácil desistirnos de hacer algo que sentimos que Dios quiere que hagamos cuando encontramos el primer tropiezo. Y especialmente cuando es algo difícil. Yo me imagino lo que estaba cruzando por la mente de José. Yo lo dudo que él pensaba que iba a morir o que lo iban a esclavizar. Pero el abuso que él tomaba de sus hermanos, tener que escuchar y recibir críticas y insultos de sus hermanos, sabiendo que sus hermanos le odiaban, pero su padre le mandó ir. Muy fácil, él podía haber dado vuelta por allá y vuelta a su padre y decir: mira, papi, yo di la vuelta, yo estuve por allá 3 días, subí, bajé por todos lados, no vi nadie, no sé para dónde se fueron. Pero José fue persistente en hacer lo que su padre le mandó hacer. Es una característica, hermanos, de una persona que honra y entiende su responsabilidad, que él tiene que hacer o que le debe estar haciendo. José entendió y fue y lo hizo. El punto 3. Queremos hablar, hermanos, de lo más importante para nosotros entender. Que el odio y el pecado siempre va en aumento si no lo tratamos con él. Tenemos que tratar con los asuntos de una vez. En Cantares, después de Salmos, tenemos Salmos, Eclesiastés, Cantares, capítulo 2, versículo 15 dice: atrapen a la zorra, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos y nuestros viñedos de flor. Y lo que él está diciendo, hermanos, es que aún cuando es pequeño hay que tratar con él. Porque el pecado va aumentando y va profundizando peor que nunca. Tenemos que tratar con el asunto del pecado. No lo podemos ignorarlo. Y con José vemos las consecuencias del odio y del pecado de sus hermanos. De los versículos 18 al 30, al final del capítulo, encontramos lo que pasó. José va caminando y encuentra a sus hermanos. Sus hermanos lo ven viniendo de lejos y empieza ya a hablar entre ellos. Ahí va el soñador, este que piensa que es mejor que nosotros, ese que ha pegado con el viejo, que ha engañado al viejo. Y miran a Rubén. Rubén, mira, tú eres el primero, tú debieras ser el que está mandando acá, no este. Y ellos empezaron ahí con eso. Y José empieza a acercarse a ellos. Y lo rechazan, no quieren saber de él. El crecimiento del odio que ellos tenían iba subiendo y cuando miraban a este venir. Y propusieron matarlo. Vamos a terminar con eso ya. Hermanos, es difícil uno imaginar odio.
que llega uno a planificar y hablar de la destrucción de otro. Y tal vez entre nosotros no hablamos de la destrucción en el sentido de matar, pero muchas veces destruimos el carácter de otro. Planificamos y con la habladera, este odio por sentir que hemos sido maltratados, traicionados, por sentir que no hemos sido tratados justamente. Empieza este odio, este disgusto de una persona, o de un pastor, o de un líder, o de un miembro. Que eso va aumentando y creciendo. Y lo único que nos queda es destruirlo por completo, porque nos sigue comiendo por dentro. Y eso es lo que estaba pasando con José. José iba acercándose a ellos y ellos comidos con ese odio le estaban consumiendo y decían, me van a matarlo. Y uno, Rubén, en el versículo 21 al 25 dice, no, hizo una propuesta. No vamos a matarlos, vamos a tirarlos ahí en el pozo. Ahora, yo no sé y no sabemos seguro cuál era la idea de Rubén. Si era hacer que su hermano sufriera, pasar hambre varios días metido en un pozo, yo no sé. Estando solo metido en un pozo, quizá pensaba, mira, este muchacho cambiará, tendrá miedo de estar hablando de nosotros. Pero él convenció a sus hermanos a tirarlo en el pozo. Rubén, el hermano mayor, pensó, bueno, mira, quizá no tengo que matarlo. Rubén sale cuidando sus ovejas. ¿Quién sabe cuánto tiempo está metido José en un pozo? Metido allá en la oscuridad, en el abismo, sin agua, sin comida, sin nada. Quizá gritaba llamando a sus hermanos. ¿Quién sabe que estuviera pidiendo piedad y ellos riéndose de él? Pero después nosotros encontramos que vienen unos comerciantes que van en rumbo a Egipto. Y entonces los hermanos Judá sugiere que en vez de matarlo, vamos a venderlo. Y lo vendieron por lo que es equivalente a 8 onzas de plata. Hoy en día valdría $98.24. Vendieron su hermano por menos de $100 como un esclavo. Rubén regresa, y cuando Rubén regresa y encuentra el pozo vacío, entonces él empieza a preocupar qué van a decir a su padre. Y hermanos, el pecado aumenta y crece y crece. Y ellos dijeron, bueno, vamos a matar una cabra, bañarle de sangre y decir al viejo que lo encontramos, que alguna bestia lo comió, lo llevó. Lo que encontramos es esta ropa de él ensangrado. El odio y el pecado, hermanos, tiene que ser tratado. Otra vez, ¿cuál es la semejanza con Jesús? Jesús fue traicionado por unas moneditas de plata, igual que José. Fue vendido para que fuera a sufrir y a morir en otro lugar. Y hermanos, lo que nosotros encontramos de José, este joven que quería honrar a su padre y honrar a Dios, sufrió en las manos de hombres rebeldes, llenos de odio. Y yo me pongo a pensar, ¿qué estaría pasando por su mente? ¿Será que él hubiera estado teniendo dudas sobre sus sueños, sobre las promesas de Dios de que él iba a gobernar? Los hermanos regresan y encuentran con su padre y le mienten.
Hermanos, vamos a terminar. Dos cosas tenemos que entender. En luto, llorando por su hijo. Jacob, sus hijos, vivieron el resto de sus vidas cargados de culpa, sabiendo que ellos habían causado dolor a su padre, traicionaron a su hermano y trataron de tapar su pecado. Y las consecuencias lo reconocieron más tarde. Pero todos nuestros pecados, tarde o temprano, va a salir, hermanos. Cuando nosotros asesinamos una persona, el carácter de una persona, y existe este odio contra alguien, sea una ex esposa, ex esposo, sea alguien que le ha maltratado, mientras tú estés cargado con este odio, este enojo, tú vas a estar cargado constante de culpa y vas a tratar siempre de asesinar y destruir al que tú odias. Va a salir. Alguien te va a preguntar sobre la persona y lo que tú vas a empezar es a hablar mal de él. Es imposible, yo te garantizo, es imposible tú callar y no decir nada. Tú tienes que tratar con el problema del pecado. Porque, hermanos, la naturaleza del pecado es terrible lo que hace. Porque causa injusticia y dificultades para los demás. Y la primera cosa que yo le dije fue que mientras vivimos este mundo, hermanos, vamos a sufrir porque este mundo es un mundo de injusticia. Pero que aprendamos de José, que obedezcamos a nuestro Dios, seamos persistentes en ello. Y cuando viene todo lo que es de la maldad, de la persecución contra nosotros, seguimos firmes confiando en Dios. Si los músicos quieren pasar, voy a pedir que tomamos un momento, hermanos. Ahí sentado, ahí donde esté, vamos a bajar las cabezas, hermanos. Voy a preguntar dos cosas. ¿Cuántos de nosotros, de alguna forma u otra, no nos podemos identificar con los hermanos de José? Alguien que nos ha maltratado, alguien que ha hecho algo que nosotros creemos es injusto, alguien que ha sido promovido cuando nosotros sentimos que nosotros hubiéramos sido, y estamos cargados con este odio, este enojo, este terrible sentimiento, y no podemos salir de ello. Está en la mente constante. Hermanos, la única solución es entregárselo al Señor. Dios dice que si nosotros confesamos, Él es fiel a perdonarnos. Y si yo siento un odio, siento una maldad, siento algo contra mi hermano, yo tengo que entregar eso al Señor. Porque no queremos ser como estos hermanos, que nuestro odio llega al punto de que nosotros asesinamos, destruimos a nuestro hermano. Algunos de nosotros quizá podemos identificar con Jacob. Sentimos este peso, este luto por la pérdida. Pero podemos estar seguros, hermanos, que este luto se convertirá en risa y en gozo.
si confiamos en el Señor. Ojalá algunos de nosotros podamos identificar con José, que podemos decir que de veras yo he sido obediente al llamado de Dios. Y lo que el Señor me llamó a hacer, yo voy a hacerlo y voy a ser fiel a este llamado. Y voy a persistir en ello porque yo creo que el Señor me ha llamado a hacerlo. Sea líder de célula, sea chofer de buses, sea maestro de escuela bíblica, sea uno que trabaja con nuestros jóvenes, un maestro de escuela bíblica, finanzas, ancianos, pastores. Si Dios se ha llamado a hacerlo, hermano, persiste en hacerlo y hacerlo bien para la gloria de Dios. No te desanimes cuando enfrentas las primeras dificultades. Y aún cuando sentimos que hemos sido tirados al pozo, seguimos firmes al llamado de Dios. Porque Dios va a sacar a la luz y nos va a bendecir. Oremos, hermanos. Santo Dios Padre Celestial, gracias te damos, Señor, que podemos ver en José un poco de lo que podemos reconocer en tu Hijo, que fue enviado, persistió en obedecer, y aun cuando fue rechazado por los suyos, siguió firme en obediencia a ti, Señor. Oh Señor, tú conoces las dificultades que hemos tenido en nuestras vidas, Señor. Tú conoces a aquellos que nos han causado sufrir, nos han hecho sufrir por su habladera, por su forma de ser. Oh Señor, ayúdanos a poder perdonar y poner esto a un lado, para que este odio, este rencor no siga creciendo en nuestras vidas, Señor, y que podamos ser instrumentos tuyos de paz en estos días. Señor, ponemos en tus manos todas estas vidas aquí presentes, pidiéndote, Señor, que tú traes paz y bendición a cada hogar representado. Te alabamos, Señor, te glorificamos siempre. Levantamos en alto tu nombre, Señor, para que tú seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús rogamos. Amén. Hermano, póngalo de pie. Vamos a cantar para terminar nuestro culto. No olviden, mañana estaremos acá, las iglesias satélites estarían reuniendo. No olviden tus actividades de la semana, hermanos, las células. Si tú eres un líder de célula, persiste en ser y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Si eres pastor, persiste